Seguimos analizando algunos textos principales de la tercera parte de la Summa, después de la cuestión 73. Veíamos el efecto de este sacramento, cómo tiene poder para quitar los pecados mortales, pero el sujeto no está dispuesto para que se le quiten si normalmente no tiene un acto de arrepentimiento, aunque podría ser que este acto suceda acercándose a la comunión. La disciplina actual de la Iglesia requiere necesariamente la confesión. Después, como la Eucaristía borra los pecados veniales, y esto es directamente efecto de la Eucaristía, porque hace crecer la caridad. El modo principal de eliminar los pecados veniales es el crecimiento de la gracia. Después, ¿qué hace la Eucaristía respecto de la pena del pecado? Considerada como sacrificio, la Eucaristía tiene efecto satisfactorio, pero en la satisfacción pesa más la disposición del oferente que la grandeza de las cosas ofrecidas, por lo que el Señor, en Lucas 21, dijo de la viuda que echó 2 monedas que había echado más que nadie. Por consiguiente, aunque esta oblación, por la grandeza de lo ofrecido, sea suficiente para satisfacer toda la pena, se hace satisfactoria, no obstante, solo para aquellos por quienes se ofrece o para aquellos que lo ofrecen según la medida de su devoción y no por toda la pena a ellos debida. O sea, la Eucaristía no produce necesariamente que uno que está en el purgatorio entre al cielo, o que uno que está vivo en esta tierra se libere de la pena del purgatorio, porque la Eucaristía sí tiene el mismo poder que la pasión de Cristo. Se hace presente ese poder porque Cristo está vivo y actúa, pero la remisión de la pena depende de cómo está dispuesto el penado, o sea, el que recibe la pena. Entonces, no siempre el ofrecimiento de la Eucaristía cancela la pena necesariamente. Esto hay que decirlo también de otros medios, ¿no? La confesión y la indulgencia, porque la indulgencia está hecha para remitir la pena, pero depende también de la disposición del penitente. No se trata simplemente de actos automáticos. El sacramento del bautismo está directamente destinado a la remisión de la culpa y de la pena, pero no la Eucaristía. Por eso decíamos anteriormente que no hay que reducir la concepción de la Eucaristía a la del bautismo y de la penitencia, que son sacramentos específicos dirigidos a cancelar los pecados. La Eucaristía es superior al bautismo y a la penitencia, está dirigida a producir la gracia directamente. También los otros actúan produciendo la gracia, cancelan los pecados produciendo la gracia. Pero la Eucaristía lo hace por sí misma y no sobre la base de un pecado. Lo hace por la gracia misma. Y cuanto más gracia hay, tanto más se puede producir nueva. Porque el bautismo se da al hombre como asociado a la muerte de Cristo, mientras que la Eucaristía se le da como necesitado de alimento y de perfección por medio de Cristo. Esto también se ha ido deformando en la concepción moderna, o sea, se ha ido reduciendo la visión de la Eucaristía a una especie de asimilación a la muerte de Cristo.
a una identificación incluso psíquica con la muerte de Cristo. Pero esto es, de nuevo, concebir la Eucaristía como si fuera la penitencia o como si fuera el bautismo. En cambio, la Eucaristía está hecha para la perfección, es el sacramento de la perfección. El hecho de que con este sacramento se condone solamente parte de la pena y no todo, no depende de la insuficiencia de la virtud de Cristo, sino de la insuficiencia de la devoción humana. La Eucaristía preserva de los pecados futuros. El pecado es una especie de muerte espiritual del alma, por tanto uno se preserva del pecado futuro como preserva su cuerpo de la muerte futura, lo cual acontece de dos maneras: una dando vigor interior a la naturaleza humana contra los agentes internos de corrupción, y así lo preserva de la muerte con la comida y la medicina; otra defendiéndolo de los enemigos exteriores, y así lo preserva con las armas de que está dotado su cuerpo. Pues bien, de una y otra manera preserva del pecado este sacramento. Primera, porque uniendo a Cristo por la gracia robustece la vida espiritual del hombre como alimento espiritual y medicina espiritual. Según aquello del Salmo 103, el pan refuerza el corazón del hombre. Y San Agustín dice, comentando a Juan: acércate confiado, es pan y no veneno. O sea, el hombre es más fuerte, la devoción es más genuina, etc. Todo eso ayuda a evitar el pecado. Segunda, en cuanto que es signo de la pasión de Cristo por la que han sido vencidos los demonios, por lo que San Juan Crisóstomo dice, comentando a Juan: volvemos de esa mesa como leones lanzando llamas, convertidos en seres terribles para el mismo diablo. O sea que la divinización que produce la Eucaristía en el alma y en el cuerpo ahuyenta a los demonios que incitan al pecado. También la caridad de suyo preserva al hombre del pecado, como se dice en Romanos 13, el amor del prójimo no hace el mal. Pero la mutabilidad del libre albedrío es lo que hace que uno peque después de haber estado en posesión de la caridad, como después de recibir este sacramento. O sea, alguien puede recibir la Eucaristía y pecar porque sigue siendo libre. Aunque este sacramento no esté destinado directamente a disminuir el impulso pecador, lo disminuye, sin embargo, como consecuencia. O sea, aquí de nuevo dice, la Eucaristía no está para quitar el pecado. Consiguientemente, sí, está para debilitar el impulso al pecado. Como consecuencia, al aumentar la caridad, por donde dice San Agustín, en el libro de las 83 cuestiones, el aumento de la caridad es disminución de la pasión. Ahora bien, directamente este sacramento confirma el corazón del hombre en el bien, por lo que también preserva al hombre del pecado. La Eucaristía también hace bien a los demás, no solamente al que la recibe, pero de manera distinta. O sea, al que la recibe hace bien directamente. La Eucaristía no es solo sacramento, sino también sacrificio. Este sacramento, en efecto, en cuanto representa la pasión de Cristo, en la cual Cristo se ofreció a sí mismo como víctima a Dios,
como se dice en Efesios 5, tiene razón de sacrificio. Pero en cuanto se otorga la gracia invisible a través de especies visibles, tiene razón de sacramento. Así pues, la Eucaristía aprovecha como sacramento y como sacrificio a quienes la reciben, porque se ofrece por todos ellos. Se dice efectivamente en el canon de la misa, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, bendecidos con tu gracia, tengamos también parte en la plenitud de tu reino. Esto ya es lo que hemos celebrado en la Santa Misa, el canon romano, la plegaria eucarística 1, o sea, la Santa Misa como el sacrificio influye en el bien de aquello por los cuales se ofrece. Pero a quienes no lo reciben les aprovecha como sacrificio, ya que se ofrece también por su salvación. Porque en el canon de la misa se dice: acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas, por quienes te ofrecemos, o que ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza por ellos y por todos los suyos, por la redención de sus almas, por la esperanza de su salvación y glorificación. Uno y otro modo de aprovecharlos los expresó el Señor cuando dijo en Mateo 26, que por vosotros, o sea, por los que lo recibían, y por muchos los demás será derramada para la remisión de los pecados. O sea, la Eucaristía es sacrificio, no es la pasión que se hace de nuevo, porque la pasión ya está. Es otro sacrificio que tiene la misma fuerza de la pasión para cancelar los pecados. Es un sacrificio gozoso, podríamos decir, porque es hecho por Cristo, que está resucitado, vivo en el cielo. Entonces, y se une a nosotros en ofrecer ese sacrificio. Como dice San Agustín, el sacrificio no necesariamente implica la destrucción, el dolor, etc. O sea, el sacrificio es la obra hecha una obra sagrada para agradar a Dios. Por eso este es un sacrificio espiritual y perfecto, como dicen las traducciones del canon romano. Como dice en latín, ofrenda ratificada, o sea, consumada, perfecta y razonable. Pero la palabra razonable, que es muy antigua, estaba en uso incluso fuera del ámbito cristiano, Filón de Alejandría, etcétera, que quería decir que justamente un tipo de relación con Dios que no es como la de los paganos, que era materialista. Entonces, es un sacrificio razonable o espiritual. Ahora, la Eucaristía, dijimos también, es un sacramento del sacrificio, pero además y principalmente es un sacramento de la presencia de Cristo, porque lo que se hace presente en la Eucaristía es Cristo mismo. O sea, todo el sacrificio eucarístico es para que esté Cristo, y Cristo está para que se una con nosotros y nosotros con Él. O sea, ese es el fin de todo. Entonces dice San Tomás, a los que no están, aquellos por los cuales se ofrece la Eucaristía, sirve como sacrificio, no como sacramento, porque no la reciben. Eventualmente servirá para que después reciban el sacramento. Pero para Santo Tomás tampoco el efecto es automático, o sea, depende también de la devoción de aquellos por los cuales se ofrece, porque uno puede ofrecer la Eucaristía por alguien que está mal dispuesto y no recibe el efecto. Sobre todo en la remisión de la pena de los pecados.
para la remisión de la culpa de los pecados está el bautismo y está la confesión. Eventualmente también el deseo de la Eucaristía puede producir esto, dijo Santo Tomás, pero es el deseo de la perfección de la presencia de Cristo. O sea, la comunión espiritual unida a la sacramental. Como la pasión de Cristo aprovecha a todos para la remisión de la culpa y la obtención de la gracia y de la gloria, pero no tiene efecto más que en quienes se unen a la pasión de Cristo por la fe y la caridad, así este sacrificio, que es memorial de la pasión del Señor, tampoco tiene efecto más que en quienes se unen a este sacramento por la fe y la caridad. Por eso dice San Agustín, en una carta a Renato, ¿por quién se ofrecerá el cuerpo de Cristo sino por aquellos que son sus miembros? De ahí que en el canon de la misa no se ore por los que están fuera de la iglesia. No obstante, también a estos les aprovecha más o menos en la medida de su devoción. O sea, directamente la Eucaristía está hecha para la santificación de los que ya tienen fe y caridad. Aunque les aprovecha a todos, como la pasión de Cristo. Pero ¿cómo aprovecha la pasión de Cristo a todos? Por el bautismo. O sea, el efecto de la pasión de Cristo alcanza a los individuos que se convierten por el bautismo. Y lo mismo hace la celebración eucarística, el bautismo y eventualmente la penitencia. Ahí se da el efecto directo de la pasión de Cristo, que está hecha, dice Santo Tomás, para cancelar los pecados. La resurrección está hecha para elevarnos a la vida divina. Aunque claramente, como es la vida divina la que causa la remisión de los pecados, también la resurrección causa la remisión de los pecados. Y la pasión, como causa la remisión de los pecados, dando la gracia, prepara la resurrección. Por eso es irrazonable la posición de los que critican supuestamente el Concilio Vaticano II y la misa como se celebra ahora, porque se refiere a la Pascua, es natural que se refiere a la Pascua. O sea, la Pascua, que es la pasión primero, después la resurrección, después la ascensión, y esto lo dice la misma liturgia tradicional, no es una invención. El canon de la misa de siempre dice esto, de siempre, aunque tampoco es de siempre, porque las tradiciones apostólicas tienen un texto más parecido a la plegaria eucarística segunda, que es más antigua. Aunque claramente ahora ha sido reelaborada según distintos criterios, sea históricos, sea otros teológicos. Bueno, aquí en este texto dice, en la misa directamente se ora por los que están en la iglesia. El Papa Benedicto XVI insistió mucho porque se precisara el texto de la consagración, que antes decía por todos los hombres y ahora dice por muchos en castellano, traduciendo literalmente el latín, pro multis.
y el griego hyperpolón. En francés siempre dijo por la multitud, que se puede interpretar en un sentido o en otro. En italiano sigue diciendo per tutti, pero en castellano quedó bien precisado en la época de Benedicto XVI, que aunque no era un tomista en el sentido de un especialista en las obras de Santo Tomás, sin embargo, por su conocimiento de la tradición, percibía lo mismo que aquí está diciendo Santo Tomás. Es muy importante tener bien precisa la teología de los sacramentos, porque toda la acción de Cristo pasa a través de los sacramentos para nosotros. Entonces, cualquier error en la teología de los sacramentos después repercute en la concepción de la vida cristiana y de la vida de la Iglesia. Y muy especialmente esto vale para la Eucaristía. ¿Impide el pecado venial el efecto de este sacramento? Citando a San Juan Damasceno, concluye que el fuego de nuestro deseo o de nuestro amor se ve impedido por los pecados veniales que impiden el fervor de la caridad, como se demostró en la segunda parte. Luego los pecados veniales impiden el efecto de este sacramento. Por eso hay tanta gente que comulga todos los días pero no crece en la vida espiritual. O sea, porque comulga más sacramentalmente que espiritualmente. O sea, no es tan importante comulgar muchas veces cuanto comulgar con profundidad. O sea, como dirá después, es importante que la comunión sea espiritual, o sea, que haya una unión real con Cristo. Lo que muchas veces la Iglesia recomendó acerca de la comunión frecuente contra una concepción de tipo jansenista o rigorista, en el sentido de que hace falta una preparación psíquica individual especial para poder recibir la Eucaristía, que es un error, porque es implícitamente excluir la acción de la gracia para la buena disposición para la Eucaristía. Ha sido mal entendido en sentido opuesto, o sea que el hecho de recibir muchas veces la Eucaristía todos los días sin una reforma integral de la vida en sentido espiritual y eucarístico es suficiente, y eso es un error muy común, es el que prevalece hoy. De este error se pasa al otro, que es favorecer la comunión de los que no pueden comulgar, o sea, que la comunión sacramental es autosuficiente y entonces que no importa la disposición del penitente y que los que están en pecado mortal pueden comulgar y que de esta manera se unen a la vida de la Iglesia. En realidad se separan más de la vida de la Iglesia, de este modo. Que Santo Tomás insiste mucho, incluso en los himnos, como hemos escuchado, que hay dos modos de recibir y se recibe lo mismo. Como hemos dicho antes, un modo anticipa el cielo y el otro anticipa el infierno. Y es el mismo Cristo, porque también Cristo descendió a los infiernos. O sea, se encontró con los condenados. Espiritualmente, el encuentro con Cristo produce efectos opuestos.
Porque uno es un acto de amor y el otro es un acto de atrevimiento, de soberbia, de arrogancia y de mentira, dice el Santo Tomás también, porque uno está diciendo que es santo junto con la Iglesia y no lo es. Entonces es un mentiroso. Y como la conciencia está, como la mentira es consciente, porque no se puede mentir de modo inconsciente, porque para mentir hay que decir una cosa y pensar otra. Se hace un pecado nuevo. Pero veamos todavía lo que hace con el pecado venial. Los pecados veniales pueden ser considerados de dos maneras. Uno como pecados, otra como actualmente cometidos. Bajo el primer punto de vista, los pecados veniales no impiden de ningún modo el efecto de este sacramento. Puede suceder, en efecto, que uno, después de cometer muchos pecados veniales, se acerque devotamente a este sacramento y consiga el efecto de este sacramento plenamente. Porque los pecados veniales no son culpas graves que apartan de la gracia. Bajo el segundo punto de vista, los pecados veniales no impiden totalmente el efecto de este sacramento, sino en parte. O sea, los pecados veniales, una cosa es los pecados veniales hechos antes y otra cosa los pecados veniales en acto en ese momento. O sea, uno que va a comulgar y quiere estar distraído. Otra cosa es uno que va a comulgar y antes se distrajo o tuvo una debilidad, no de pecado mortal, claro. Ya se dijo, en efecto, que el efecto de este sacramento no es solamente la consecución habitual de la gracia y de la caridad, sino también un cierto sustento actual de dulzura espiritual. Esto dice Santo Tomás muchas veces, o sea que la comunión produce gozo espiritual por su naturaleza. Y si no lo produce es porque hay algún impedimento. Un sustento que queda impedido cuando alguien se acerca a este sacramento con la mente entretenida en pecados veniales, pero no impide el aumento de la gracia habitual o de la caridad. O sea que si la mente de este se libera después de los pecados veniales, el aumento de la caridad se produce. San Juan de la Cruz siempre dice que lo más peligroso siempre son los hábitos voluntarios, o sea, los pecados veniales consentidos, sobre todo cuando son estructurales, o sea que una persona consciente en ser débil o en ser sentimentalista, en tener disposiciones contrarias al fervor actual de la caridad, que es espiritual, o en ser perezosa, o en ser ignorante, etcétera. Son todos hábitos de pecado que pueden ser veniales, pero que impiden el crecimiento espiritual. Pero lo que más impide el crecimiento espiritual es un ordenamiento de la vida que no está adecuado, o sea, que no es, que impide la perfección de la caridad, o sea, el conjunto de la vida. Eso es lo más importante, porque uno va a comulgar así como es. Entonces, si tiene una concepción de la vida entera que es inadecuada, que impide el crecimiento espiritual, por más que comulgue todos los días, no va a crecer. E incluso puede llegar un momento en que se cree una especie de duplicidad. O puede crecer, pero no se nota que crece, ni siquiera lo nota el sujeto mismo ni los demás, porque no actúa según la gracia que va recibiendo.
Y eso prepara a que se pierda la gracia, porque los pecados veniales preparan a que se pierda la gracia. Entonces, por un lado crece, por el otro se prepara a que perder la gracia y después la pierde y es peor que no haber comulgado nunca. Entonces, son procesos espirituales muy profundos, muy delicados, que hay que estudiar teológicamente muy bien, que es lo que hace aquí Santo Tomás. Después el uso o recepción de este sacramento que hemos visto. El artículo 1 ya dice directamente que hay dos modos de recibir este sacramento, sacramentalmente y espiritualmente. Sacramentalmente quiere decir según el signo, porque el sacramento es siempre algo material, un signo sensible. Aquí son las especies del pan y del vino. Y otro modo es espiritualmente. Santo Tomás insiste mucho en que el modo principal es el espiritual, no el sacramental. O sea que el modo sacramental es un medio, tiene como fin el modo espiritual y no al revés. Trasladando esto a la concepción general de los sacramentos, hay que decir, la vida cristiana no tiene por fin los sacramentos, sino los sacramentos tienen por fin la vida cristiana, que está fundada sobre la gracia y que termina en el cielo donde no hay sacramentos, porque está el mismo pan de vida, o sea, Cristo mismo. La Eucaristía es un sacramento de Cristo, hace presente a Cristo, entonces lo importante es la unión con Cristo. Por eso lo importante de la Eucaristía es más la contemplación que recibir los signos del pan y del vino. Claro, recibir los signos del pan y del vino tiene su eficacia, porque tenemos vida humana, necesitamos los sentidos, etc. En el orden natural, para usar la inteligencia, hace falta imágenes, pero en el orden sobrenatural también hacen falta imágenes, porque vivimos usando la inteligencia en este mundo. Entonces existe un orden sobrenatural de imágenes que tiene su centro en los sacramentos. Fundamentalmente, todo el mundo está hecho para que se use la inteligencia, o sea, como ya decía Aristóteles, la vida moral sirve para la contemplación, que es el fin, ¿no? Ya en la vida moral, que tiene muchos aspectos sensibles, el fin es la contemplación. En la vida espiritual, sobrenatural, en la vida de la gracia, sucede lo mismo, o sea, todo está dirigido a la contemplación, y la contemplación es la unión con Cristo y la Trinidad, que por naturaleza es espiritual, porque Dios no tiene cuerpo. En cuanto a su naturaleza divina, el mismo Cristo no tiene cuerpo, es inmaterial. Entonces, lo principal es unirse con Cristo como persona divina que no tiene cuerpo en cuanto Dios. Por supuesto, esa persona divina se encarnó y tiene un cuerpo real porque se hizo hombre verdaderamente. Entonces, también necesitamos unirnos con la humanidad de Cristo. Y más aún, a través de la humanidad de Cristo nos unimos con la persona divina. Pero todo eso en esta vida lo hacen los sacramentos, o sea, se hace por medio de los sacramentos que continúan la presencia de la humanidad de Cristo y permiten a Cristo que actúe a través de ellos. O sea, de los sacramentos, principalmente la Eucaristía. De esta manera, toda la vida cristiana está centrada en los sacramentos, y los sacramentos están centrados en la Eucaristía, que es el principal y superior. Y la Eucaristía es un medio. La Eucaristía es un medio para hacer presente a Cristo, y el fin es que esté Cristo presente. Entonces, recibir sacramentalmente la Eucaristía es para recibir a Cristo espiritualmente, o sea, para unirse con Cristo en la mente. Este es el fin de todo. Los
así se diferencia de los sacramentos, también son sensibles, por ejemplo, a las bendiciones o la aspersión con el agua o las palabras, los gestos, etc. Los sacramentales, que también intervienen en los sacramentos, porque la liturgia está hecha de muchos sacramentales que tienen su centro los sacramentos, por la Eucaristía. Lo esencial de la Eucaristía está en las palabras de la consagración, que se dirigen como fin a hacer presente a Cristo, bajo las especies del pan y del vino. Pero la celebración tiene muchos otros aspectos, en gran parte ordenados por la Iglesia, y estos son sacramentales. También hay sacramentales separados de los sacramentos. Uno se puede bendecir personas, automóviles o lo que fuere. Y todo el resto de la realidad está ordenado a los sacramentales y a los sacramentos. En el uso de la vida cristiana y en el uso de la vida no cristiana también, solo que no lo saben los que no tienen fe. Por eso los documentos de la Iglesia hablan de la consagración del mundo, o sea, que todo el mundo se dirige a través de la vida cristiana, que incluye la vida natural, moral, recta, a el orden sacramental. El orden sacramental tiene elementos instituidos por la Iglesia, tiene elementos instituidos por Cristo, que son los sacramentos, y el centro de todo es la Eucaristía. Y la Eucaristía dirige las personas y la comunidad o sociedad a Cristo, que es el fin, y Cristo es uno de la Trinidad. Entonces, toda la realidad está dirigida por medio del orden sacramental y de la Eucaristía a Cristo y a la Trinidad. Esa es la concepción de base. Ahora, cuando no hay una visión profunda, espiritual y teológica, se empieza a fragmentar todo, se lo recombina de otras maneras y se crean sistemas, podríamos denominarlos analógicamente ideológicos de vida cristiana, o sea, cada uno se arma su sistema. Pero claro, como se lo armó cada uno, después no funciona, no puede tener eficacia total y ahí vienen las crisis, sea de las personas, sea de las comunidades, sea incluso de las épocas de la historia de la Iglesia. Entonces, siempre hay que retornar a lo esencial. Veamos cómo explica entonces la diferencia entre la recepción sacramental y la recepción espiritual de la Eucaristía. Recordemos los himnos, que lo reciben unos, lo reciben los otros y el efecto es opuesto. Al comentar aquellas palabras de la primera de los Corintios, quien come y bebe indignamente, dice la glosa, un comentario medieval, hay dos modos de comerlo, uno sacramental y otro espiritual. El que hace la distinción en el sentido propio ya es Hugo de San Víctor, en el siglo anterior a Santo Tomás. San Agustín, que tenía mucho sentido pastoral porque además de ser monje y fundar un monasterio, era obispo y celebraba la Eucaristía, entonces San Agustín insiste en que hay que comer a Cristo espiritualmente y no solamente masticarlo y recibirlo en el estómago. O sea, que hay que comer a la Eucaristía espiritualmente y no materialmente. Solo materialmente. Más aún, San Agustín dice que son muchos los que van a comulgar y no pueden ir a comulgar. O sea, él era obispo y los veía o celebraba la Eucaristía y los veía. Además que había muchas sectas en esa época, muchas herejías que convivían.
Dice en el texto del artículo: en la recepción de este sacramento hay que considerar dos cosas, a saber, el mismo sacramento y su efecto, de las que ya hemos hablado. Pues bien, el modo perfecto de recibirlo es cuando uno lo recibe de tal manera que recibe también el efecto. Ahora bien, acontece algunas veces, como se ha dicho más arriba, que uno es impedido de recibir el efecto de este sacramento y tal recepción es imperfecta. Y como lo perfecto se contrapone a lo imperfecto, así la recepción sacramental en que solo se recibe el sacramento sin su efecto, se contrapone a la recepción espiritual en la que se recibe el efecto de este sacramento, efecto por el que el hombre se une a Cristo por la fe y la caridad, efecto por el que el hombre se une a Cristo por la fe y la caridad. O sea, es más importante la recepción espiritual que la recepción sacramental, porque una está dirigida a la otra, que es el efecto. En los otros sacramentos, dice, también pasa algo parecido, porque algunos reciben solamente el sacramento, mientras otros reciben el sacramento y su efecto. No digamos en el matrimonio, que algunos reciben el matrimonio, reciben el sacramento, pero no reciben el efecto, por lo menos el efecto principal, que es la gracia. Eventualmente reciben el vínculo, si va bien, pero no reciben la gracia. Ahora dicen, el bautismo y en otros sacramentos que imprimen carácter, los que reciben el sacramento reciben siempre un efecto espiritual, que es el carácter, cosa que aquí no sucede. O sea que el que se acerca a comulgar y está mal dispuesto no recibe nada de efecto. Por eso se distingue más la comunión sacramental de la comunión espiritual. En los otros sacramentos algo se recibe, es el carácter. O en el matrimonio se recibe el vínculo. Ahora, la recepción sacramental que produce la recepción espiritual no se contrapone a esta, sino que la incluye. O sea, el modo perfecto de recibir la Eucaristía es recibirla efectivamente como sacramento, pero unirse a Cristo espiritualmente por el sacramento. Y esto se hace cuando no hay impedimento. Pero la recepción sacramental que no produce el efecto espiritual, sí se contrapone al espiritual. De la misma manera que lo imperfecto, que no alcanza la perfección de la especie, se contrapone a lo perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Que si alguien no puede recibir efectivamente la Eucaristía porque no tiene misa, no tiene cómo, bueno, ahí está el deseo de la Eucaristía, que es tan importante que es necesario para la salvación, como hemos visto, porque la salvación es estar con Cristo, y si uno no desea a Cristo, no desea la salvación. Se puede recibir el efecto del sacramento si se desea recibir el sacramento, aunque no se reciba de hecho. Y por esto, de la misma manera que algunos son bautizados con el bautismo de deseo por el ansia que tienen del bautismo, antes de recibir el bautismo de agua, así también algunos reciben espiritualmente este sacramento antes de recibirlo sacramentalmente. Pero esto acontece de dos maneras. Una, por el deseo de recibir el sacramento mismo. Y de este modo se bautizan y comulgan espiritualmente y no sacramentalmente los que desean recibir estos sacramentos después de su institución. Otra, figurativamente, pues en efecto el apóstol dice en la primera de los Corintios que los padres antiguos
fueron bautizados en la nube y el mar, y que comieron la comida espiritual y bebieron la bebida espiritual. O sea que los santos del Antiguo Testamento también recibieron la Eucaristía en el deseo, como el bautismo. Con todo, no es inútil la comunión sacramental, porque la recepción del sacramento produce más plenamente el efecto del mismo que el solo deseo. Como se dijo arriba hablando del bautismo. ¿Por qué? Porque el sacramento es un medio de la operación de Cristo mismo. Entonces, cuando opera Cristo humanamente, o sea, también sensiblemente, el efecto es naturalmente superior, porque para eso se encarnó, o sea, para tener un cuerpo y para llegar de la manera más eficaz a las personas. O sea, Cristo hablaba con palabras humanas, claro, la palabra principal de Cristo era interior, o sea, era la gracia que infundía interiormente, sin la cual la palabra externa no podía tener efecto. Los fariseos, los que atacaban a Cristo, recibían la palabra externa, pero como ponían un impedimento interior, la palabra externa, por más que era dicha directamente por él, por su cuerpo, no producía efecto. Pero en los que estaban bien dispuestos sí producía efecto, y para eso se encarnó. Y lo mismo pasa con todas las operaciones de la vida de Cristo. La pasión, la resurrección son reales y producen efectos reales. Y así sucede con la Eucaristía, que es otro modo de estar presente Cristo después de la ascensión a los cielos. Que es tan importante este modo de estar presente que en cierta manera es el fin de la misma pasión y de la resurrección y de la ascensión. O sea que la encarnación entera se dirige a la Eucaristía, y también la pasión y la resurrección y la ascensión. Aquí también hay que tener cuidado de no invertir la perspectiva, o sea, porque en esas concepciones que están más difundidas en la modernidad, parecería que la Eucaristía es un modo de volver para atrás, o sea, de ir a la pasión. Cuando en realidad lo que hace Cristo en la pasión es para la Eucaristía, o sea, para que nosotros nos salvemos y estemos unidos a Él. Y lo mismo la resurrección y la ascensión. Todo esto es muy genial en San Tomás, es efectivamente el doctor eucarístico, pues tiene una teología totalmente superior respecto de la Eucaristía, si considerada en comparación con otras visiones, sea anteriores, sea posteriores. Y de alguna manera el Concilio Vaticano II, que fue hecho por tomistas fundamentalmente, porque nunca se conoció tanto a San Tomás como en esa época, o sea, en la primera parte del siglo XX, asimila esta visión. Y por eso tiene mucha fecundidad que no está todavía explorada. Porque hay muchos impedimentos para recibir la riqueza teológica y espiritual que hay. Son impedimentos que parecen progresistas, pero en realidad son retrógrados, porque son un volver a las deformaciones de la modernidad que nunca se superaron. Sea por el lado progresista, sea por el lado tradicionalista. Son impedimentos que hacen que no se pueda contemplar de una manera del todo profunda el significado real de toda esta teología de Santo Tomás, que en gran medida está reflejada en los documentos del Concilio Vaticano II, que están hechos por muchos autores, y más allá de la posición personal de cada uno, porque esto es lo propio de un concilio, no es la suma de originalidades o genialidades individuales,
sino que se trata de expresar la fe de la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, porque para eso se lo invoca. Claro, siempre puede haber impedimentos a la ayuda del Espíritu Santo, como hay en todas las operaciones humanas, incluso en los sacramentos, como estamos viendo. Pero una cosa es que se equivoque uno individualmente, un obispo, un papa, un sacerdote, y otra cosa es que se equivoque la expresión de la fe de la Iglesia entera, porque aquí estamos hablando de la fe de la Iglesia, o sea, de lo que siempre la Iglesia sostuvo. De hecho, los documentos del concilio dicen que se refieren a la tradición de la Iglesia permanentemente, no se los puede separar. Entonces no es más el concilio, además que están citados literalmente. Entonces, y además está citado San Tomás, y además es el primer concilio que recomienda a Santo Tomás, porque ni siquiera el concilio de Trento lo recomendó. Entonces, y dice que los sacerdotes tienen que estudiar la teología de Santo Tomás. Entonces, es natural que para entender el concilio hay que leer a Santo Tomás, porque si él dice que la teología que hay que estudiar es esta. Son verdades elementales que a veces quedan oscurecidas. El artículo segundo es interesante también porque se pregunta acerca de los ángeles si pueden recibir la Eucaristía. Cristo está contenido en este sacramento no en estado natural, sino en estado sacramental. Por tanto, el alimento espiritual puede verificarse de dos modos. Primero, alimentándose de Cristo en su estado natural, y así es como los ángeles se alimentan espiritualmente de Cristo, uniéndose a Él con la fruición de la caridad perfecta y con la clara visión. Este es el pan que nos espera en la patria, y no por la fe, como nosotros nos unimos a Él aquí en la tierra. Los ángeles no tienen fe porque tienen algo superior a la fe, o sea, la visión beatífica de Dios, que es lo que nosotros esperamos después. Por eso no necesitan sacramentos, se unen a Cristo directamente. Es más bien al revés, o sea, nosotros necesitamos sacramento y por eso recibimos algo del pan de los ángeles. El pan de los ángeles es la contemplación perfecta de Cristo. Nosotros tenemos algo a través de la Eucaristía, o sea, a través de un medio que es el sacramento, un instrumento. Segundo, es posible alimentarse espiritualmente de Cristo en cuanto está presente bajo las especies de este sacramento, creyendo en Él y deseando recibirlo sacramentalmente. O sea, lo más importante para recibir el fruto de la Eucaristía es la fe, que es un acto de la inteligencia, y la voluntad, la caridad, que es un acto de la voluntad. O sea, fundamentalmente la Eucaristía es contemplación. Es la misma contemplación que tienen los ángeles y que en nosotros es producida y facilitada por el sacramento. O sea, esta contemplación de Cristo es el fin del sacramento, el efecto del sacramento. Y esto es no solo alimentarse de Cristo espiritualmente, sino también recibir espiritualmente este sacramento, cosa que los ángeles no pueden hacer. Por consiguiente, aunque los ángeles se alimenten espiritualmente de Cristo, ellos no pueden recibir espiritualmente este sacramento, pero sí pueden recibir espiritualmente a Cristo mismo.
lo cual es superior. Por eso, para Santo Tomás, la Eucaristía es como una comunicación, una participación de esa contemplación que tienen los beatos en el cielo. La recepción de Cristo en este sacramento está destinada, como a su fin, a la fruición de la patria. La patria es el lugar del Padre, o sea, el cielo donde está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y puesto que las cosas que están destinadas a un fin están subordinadas a ese fin, se sigue que la recepción de Cristo, por la que nosotros comulgamos con Él en este sacramento, está subordinada en cierto modo a aquella recepción por la cual gozan de Cristo los ángeles en la patria. Por eso se dice que el hombre come pan de ángeles, como puso el mismo Santo Tomás en el himno. Porque primero y principalmente es de los ángeles, que gozan de él en su estado natural, y después de los hombres, que reciben a Cristo en este sacramento. Por eso la Eucaristía es proporcional a la fe, no a la visión beatífica. En la visión beatífica hay algo superior a la Eucaristía, que es la fuente de la Eucaristía, o sea, la contemplación directa de Cristo y de la Trinidad. Dice después, a la sociedad del cuerpo místico pertenecen los hombres por la fe y los ángeles por la clara visión, pero los sacramentos están adecuados a la fe, por la que se ve la verdad como en un espejo y confusamente, como dice San Pablo. Por lo tanto, aquí en la tierra, propiamente hablando, no corresponde a los ángeles, sino a los hombres alimentarse de este sacramento. O sea, es un misterio de la fe, como dice la liturgia del canon romano y después los otros también, misterio de la fe. El fin de este misterio de la fe, que es misterio porque supera la razón, es la visión clara de Dios. Después se explica cómo solo el hombre justo puede recibir este sacramento. La sustancia del pan que asume el pecador no deja al instante de existir, sino que permanece hasta que sea digerida por el calor natural. Por tanto, todo ese tiempo permanece el cuerpo de Cristo en las especies sacramentales recibidas por el pecador. Por consiguiente, hay que decir que el pecador puede recibir sacramentalmente el cuerpo de Cristo y no solamente los justos. Porque el pecador, efectivamente, mientras están las especies, recibe a Cristo. Este es el problema de que comulgan en estado de pecado. ¿Comete pecado el pecador que recibe el cuerpo de Cristo sacramentalmente? En la primera de los Corintios, quien lo come y lo bebe indignamente, come y bebe su propia condena. Y comenta la glosa, lo come y lo bebe indignamente quien vive en pecado y lo trata de modo irreverente. Luego, quien está en pecado mortal y recibe este sacramento, merece la condena por pecar mortalmente. En este sacramento, como en los otros, lo que es sacramento es signo
de lo que es la cosa producida por el sacramento. Ahora bien, la cosa producida por este sacramento es doble, como se dijo, una significada y contenida en el sacramento y que es el mismo Cristo, otra significada y no contenida y que es el cuerpo místico de Cristo, la sociedad de los santos. O sea, el que recibe la Eucaristía recibe a Cristo y la Iglesia, o más bien es recibido en Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, quien quiera que reciba este sacramento, por el mero hecho de hacerlo, significa que está unido e incorporado a Cristo, incorporado a sus miembros. Pero esto se realiza a través de una fe formada, fe que nadie que esté en pecado mortal tiene. Fe formada quiere decir fe con la caridad. Es claro, pues, que quien quiera que reciba este sacramento de pecado mortal comete una falsedad contra él, por lo que incurre en sacrilegio como violador del sacramento y consiguientemente peca mortalmente. O sea, lo principal en lo cual pone el pecado Santo Tomás de quien recibe indignamente la Eucaristía es la mentira, la falsedad. Es un mentiroso. Es un mentiroso contra Dios, contra sí mismo y contra los demás. Porque dice externamente algo que no corresponde a la realidad, pero no solo se trata de una mentira a nivel meramente humano, sino que se trata de una mentira en los hechos, o sea, una simulación. Para eso tiene que recibir el bautismo y o la penitencia. No todas las medicinas son buenas para todas las enfermedades, porque una medicina que se da a quienes se han librado de la fiebre para fortalecerlos, dañaría a los que tienen fiebre todavía. Pues así, el bautismo y la penitencia son como medicinas purgativas, que se suministran para quitar la fiebre del pecado, mientras que este sacramento es una medicina reconfortante que no debe suministrarse más a los que se han librado del sacramento. Por eso, efectivamente, es alimento. Y pone una cita de San Agustín, comentando a San Juan, el hecho de que muchos reciben indignamente el cuerpo del Señor nos advierte de cómo debemos evitar recibir mal el bien. He aquí que el bien se convierte en mal cuando el bien se recibe mal. Por el contrario, para el apóstol el mal se convirtió en bien por recibir bien el mal. O sea, por soportar pacientemente el estímulo de Satanás. Y después desciende a cuestiones prácticas que tiene que hacer el sacerdote cuando un pecador se lo pide el sacramento. Bueno, si es público debe negárselo, si es privado hay que dárselo porque de otra manera habría una difamación. Después habla de cuestiones de el que está mal preparado mentalmente, o sea, si tuvo imaginaciones de noche, etcétera, cómo hay que obrar. La comida y la bebida tomadas anteriormente se impiden la recepción. Todo esto es dispositivo respecto de la preparación fundamental, que es espiritual, como la que ya describimos, o sea, la fe informada por la caridad.
Después, si lo pueden recibir los que no tienen uso de razón, y dice que no, salvo que tengan alguna percepción. Si carecen totalmente del uso de razón, o porque no tuvieron uso de razón, o porque están así desde su nacimiento, a esto no se les puede dar la Eucaristía, porque nunca se ha despertado en ellos la devoción a este sacramento, porque el sacramento es para una unión espiritual. Si fuera solo cuestión material, se les podría dar. Pero es una unión espiritual, y esa unión espiritual requiere el uso de la razón. Ahora, si es un enfermo que cuando se encontraba en estado de lucidez dio signo de devoción a este sacramento, debe dársele la Eucaristía en el trance de muerte. Etcétera. ¿Está permitido recibir diariamente este sacramento? Si uno se encuentra preparado para recibirlo todos los días, es laudable que diariamente lo reciba. Por eso San Agustín, después de decir, recibe lo que diariamente te aprovecha, añade, vive de tal suerte que merezcas recibirlo todos los días. ¿Está permitido abstenerse por completo de la comunión? No. En San Juan se dice, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Hay dos modos de recibir este sacramento, uno espiritual y otro sacramental. Ahora bien, es claro que todos están obligados a recibirlo al menos espiritualmente, porque esto es incorporarse a Cristo. Pero la comunión espiritual incluye el voto o deseo de recibir este sacramento. Por tanto, sin el deseo de recibirlo, no puede salvarse el hombre. O sea, sin la Eucaristía no hay salvación. Por la misma razón por la cual sin Cristo no hay salvación y sin la Iglesia no hay salvación. O sea, no es suficiente el bautismo. Esto es muy importante para el análisis teológico de la vida en otras confesiones cristianas, por ejemplo el protestantismo, donde no hay Eucaristía, etc. O sea, la salvación requiere el deseo de Cristo real y de la Iglesia real, que es el cuerpo de Cristo. Y esa creemos en la Iglesia Católica. Entonces, de un modo o de otro hay que unirse a Cristo en la Iglesia para la salvación. Un deseo sería vano si no se cumpliese cuando se presenta la oportunidad de ello. Es decir, no es suficiente que alguien desee comulgar si después no quiere comulgar. De hecho. Ahora, comulgar de hecho significa comulgar espiritualmente, porque de otra manera tampoco se puede comulgar. Entonces hay que estar preparado para eso. Eventualmente necesita, por supuesto, el bautismo y la confesión. Por consiguiente, es claro que hay obligación de recibirlo, no solo porque lo manda la Iglesia, sino también porque lo manda el Señor, que esto es lo principal. Cuando dice en Mateo 26, haced esto en conmemoración mía, o sea, en la fórmula misma de la consagración eucarística,
que son palabras de Cristo, hay una orden de recibir la Eucaristía. Haced. En este sentido, la traducción que pusieron en el misal argentino no es la mejor porque dice hagan esto. Entonces, la tercera persona siempre es más indeterminada, porque en español, como está en España y también aquí en algunos lugares, por ejemplo en Chile, dejaron tomad y comed. Todo lo demás ustedes, porque es un diálogo con el pueblo, pero que habla, que dice ustedes, pero estas son las palabras de Cristo, entonces sería mejor traducirlas exactamente. O sea, en que no hubiese ningún lugar de duda, ¿no? Tomad y comed, haced esto en conmemoración mía o en memoria mía. Porque hagan esto, parece que lo hagan quienes, no se sabe todos, o algunos, o sea, también se entiende porque claramente se habla así y uno si tiene presente el significado, esto por supuesto no afecta a la validez del sacramento porque el sacramento está esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre, ahí se cumple la transubstanciación. Pero la fórmula es la de Cristo, ¿no? Y en griego y en latín es muy claro el significado, y en español de España también, porque el uso de la tercera persona es una reelaboración del lenguaje, ¿no? Porque vuestras mercedes hagan esto, quiere decir, como usted, vuestra merced. O sea, es indirecto el lenguaje, en ese caso. En latín es hoc facite in meam commemorationem. Hoc facite in meam commemorationem, según cómo se pronuncia, haced. O sea, está diciendo a los que están ahí. Y junto con los que están ahí, a todos los que están en la iglesia, que hagan esto. Es una orden. Que es lo que aquí explica Santo Tomás. Por eso, bueno, el tema es si se puede abstener totalmente de la comunión, claramente no, para la salvación. O sea, no es suficiente recibir los otros sacramentos. Y por último se pone el problema de si se puede tomar el cuerpo de Cristo sin la sangre. Porque el uso tradicional es recibir bajo las dos especies el cuerpo y la sangre. Y se ve que en la época de Santo Tomás todavía estaba presente esto. Entonces, pero por razones prácticas a veces se daba la comunión solo con la hostia, bajo la especie de pan. El sacerdote siempre tiene que comulgar bajo las dos especies. Por parte de quienes lo reciben se requiere una gran reverencia y cautela para que no suceda nada que pueda ultrajar tan gran misterio. Por eso, pues bien, esto podría acontecer principalmente en la distribución de la sangre, ya que si no se toman bien las precauciones podría fácilmente derramarse. Y puesto que en el pueblo cristiano hay ancianos, jóvenes y niños, algunos de los cuales no tienen tanta discreción, que utilicen siempre las necesarias cautelas al recibir este sacramento, prudentemente en algunas iglesias se tiene la norma de no dar al pueblo la comunión con la sangre y la asume solamente el sacerdote. Bueno, ahora está invertido
el uso, o sea, normalmente se da sin la sangre y solo excepcionalmente con la sangre de Cristo. En gran parte como respuesta a algunas herejías que habían surgido al final de la Edad Media, los husitas, etcétera, que decían que era inválida y los protestantes también, no recibir el cuerpo y la sangre al mismo tiempo. Entonces, también respondiendo a eso, se subrayó de algún modo la validez de la recepción bajo una sola especie, o sea, bajo la especie de los accidentes del pan. Bueno, por ahora terminamos así.